Chicos, este fin de semana nos fuimos a Tenayuca, en Tlalnepantla, y les queremos mostrar las cosas interesantes que vimos por allá. Tenayuca se encuentra en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, y se piensa que originalmente fue un pueblo de origen prehispánico, fundado entre el año 1180 y 1200 por un grupo chichimeca llegado del norte gracias a un guerrero muy famoso, muy conocido llamado Xolotl. Esto que vemos aquí es la zona arqueológica, ese es el templo mayor, que muestra una clara influencia mexica porque a la izquierda estaba la capilla dedicada a Huitzilopochtli y al norte estaba dedicada a Tlaloc. Lo que vemos aquí es el Coatepantli, en la parte baja es ese muro de serpientes, eso sería el Coatepantli, y Tenayuca significa el lugar amurallado o el lugar de las murallas. A un lado de la zona arqueológica se encuentra este jardín, este parquecito, donde está la parroquia de San Bartolomé Apóstol, una parroquia que se empieza a construir en el siglo XVI. Vean que está inmediatamente enfrente del kiosco. Y vamos a conocer un poco del interior de esta interesante capilla del siglo XVI. Bien, chicos, el padre Agustín de Betancourt nos dice en su Teatro Mexicano que esta capilla de San Bartolomé Tenayuca era una visita del convento de Tlalnepantla. Podemos ver que es una capilla, una fachada muy sobria, apenas si tiene una poca decoración. Aquí atrás de esta silueta de la Virgen de Guadalupe está un nicho con la imagen del santo patrón, que es San Bartolomé Apóstol. Prácticamente no tiene decoración, salvo acá arriba estos róleos o estos espirales. Y algo que también nos llama mucho la atención son los petroglifos que podemos ver en esta fachada. Este es uno de los petroglifos. Eso hace patente esta idea de que con el material de la zona arqueológica que está a un costado de esta capilla se levantó este lugar. Eso es algo común en todo el país, no es el único lugar donde lo vamos a ver. Y esa es una idea que sí vamos a encontrar frecuentemente, que del material de los basamentos prehispánicos se van a construir después los templos católicos. Entonces, bueno, insisto, en esta fachada no es el único petroglifo, hay otros que pueden ver cuando estén justamente visitando este lugar. Y este es el interior de la capilla. Es una capilla de una sola nave, como muchas de las capillas de visita, pequeñas, precisamente por eso son capillas de visita, porque eran poblaciones que no tenían tanta gente, pero sí necesitaban ser evangelizadas. El retablo que está al fondo está dedicado al Cristo de las Angustias. Sin embargo, el santo patrón, que es San Bartolomé, está en este costado, en lo que sería el lado del Evangelio. Vamos a hacer un acercamiento a ver al santo patrón. San Bartolomé, como la tradición nos lo dice, es uno de los apóstoles de Cristo, viaja a Armenia, ahí va a ser desollado vivo, por eso vemos que aquí tiene un cuchillo. Dentro de su iconografía, él va a ser martirizado, su delito es ser cristiano. El rey Astiages le manda a desollar, por supuesto rey de Armenia, y después le cortan la cabeza. Por eso es un santo que tiene que ver con el trabajo de los curtidores, porque los curtidores trabajan con la piel. Entonces el santo protector de los curtidores pues es San Bartolomé. Allí en Armenia tienen la tradición de que San Bartolomé junto con San Judas Tadeo son quienes llevan el cristianismo a esa zona del mundo. Entonces aquí está el santo patrón y es una capilla que tiene bóveda de viguería. Es decir, es una capilla con techo de madera. Y algo que nos llama también la atención es este detalle. Este arco nos divide la zona del presbiterio, que es donde se ofician las misas, donde está la mesa de altar, donde está el retablo. Y del otro lado del arco pues estarían las bancas donde nos sentaríamos a escuchar la misa. Entonces este arco hace las veces de esa división, pero tiene decoración del cordón franciscano. Recordemos que
al ser una capilla de visita del convento de Tlalnepantla, bueno, pues fueron los hermanos menores, los franciscanos, quienes van a evangelizar esa zona del Estado de México. Y como es una capilla muy temprana, se piensa que es una capilla que se comienza a construir en los inicios de la evangelización, entre 1524 y 1525, aún tiene todos estos sincretismos, es decir, tiene esta mezcla de ideas de las construcciones prehispánicas con ya el cristianismo. Entonces, para mí, estas esferas que se ven a un costado del cordón franciscano son chalchihuites. Los chalchihuites eran precisamente decoraciones circulares que engalanaban los edificios prehispánicos. No solamente los templos, también se podían colocar quizá en casas. Por ejemplo, si vamos a San Pedro y San Pablo Tepozcolula en Oaxaca, podemos ver que la casa de la cacica tiene chalchihuites, es decir, estas decoraciones circulares que representan el jade y básicamente son adornos para engalanar las construcciones. Entonces, de ser chalchihuites, esto que vemos aquí, estamos viendo esta idea del sincretismo, cómo se van mezclando las ideas prehispánicas con el cristianismo. Entonces, es un detalle muy interesante. El retablo es de madera tallada, con oro, hoja de oro, laminilla de 23 o de 24 quilates, que era lo común. Podemos ver que es un retablo barroco este retablo, por la forma que tiene, por la decoración. No se ve que haya sido construido entre 1524 y 1525, más bien ya se ve un retablo barroco. El barroco empieza a eh, realizarse en México en la primera mitad del siglo XVII, a partir de 1630 aproximadamente empiezan las primeras decoraciones barrocas. No estoy diciendo que este retablo sea de ese año, pero si ya estamos diciendo que es barroco, imagínense que pues ya es de mediados o quizá de la segunda mitad del siglo XVII, es decir, después de 1650. Es un retablo muy sobrio. Podemos ver que sí tiene esta característica del barroco de estar decorado por todos lados. Recordemos que el barroco tiene esta idea de el horror vacui, es decir, miedo al vacío, miedo de dejar vacío y entonces todo se llena. Digo, miedo de dejar espacios vacíos y todo se llena. Pero es un barroco que aún no es muy volumétrico, todavía no es ese barroco del siglo XVIII que trata de abarcar más espacio. En este caso, sí está todo lleno, pero aún los relieves no son tan volumétricos. Sin embargo, tiene estos detalles que lo hacen barroco, como la cornisa, que es este elemento que nos divide esta parte donde está el Cristo y las pinturas, que se llamaría cuerpo del retablo, y la parte de arriba que ya está tocando con el techo, que se llama remate. Entonces, esta cornisa, que es esta línea que nos divide, o este elemento arquitectónico que nos divide el remate del cuerpo, tiene este movimiento muy común ya en el barroco. Y en la parte baja también tenemos un sotabanco, que sería como la base del retablo, y también tiene esta línea divisoria entre el sotabanco y el cuerpo. Las columnas son columnas tritóstilas. Aquí las podemos ver. Una columna tritóstila es esta que, como si dividiéramos el fuste es esto que sería como un cilindro. Entonces, si lo dividiéramos en tres partes, la columna, en tres partes, digamos que el tercio de abajo está decorado de manera diferente que los otros dos tercios de la columna. Por eso se llama columna tritóstila. Y es de orden corintio, el orden corintio, es decir, estas columnas tienen un capitel, que sería como la cabeza de la columna, donde vemos hoja de acanto. Entonces, este capitel es característico del orden corintio. El retablo está dedicado a la pasión de Cristo, aquí lo tenemos en el centro. Está Cristo crucificado, el Señor de las Angustias. Y un detalle muy interesante es que aquí en el vano, en el hueco que forma la cruz, vemos tres elementos. Tenemos del lado izquierdo el sol, del lado derecho la luna, que en este caso son los testigos de la pasión. Recordemos que a Cristo lo hacen preso en la noche, cuando estaba en el Getsemaní, cuando estaba en el huerto de los olivos rezando, lo hacen preso en la noche,
y al día siguiente muere en la cruz. Alrededor de las 3 de la tarde él muere, entonces el sol y la luna son los testigos de la pasión. Claro, en otro contexto, el sol y la luna tienen otros significados. San Miguel, por ejemplo, en su coraza, en su peto, en su armadura, lleva el sol y la luna. La Virgen María también tiene estos elementos del sol y la luna. En algunos pueblos originarios de México, el sol y la luna van a ser las representaciones de la divinidad. La parte masculina será el sol, que es Cristo, y la parte femenina es la luna, es decir, la Virgen María. Esos sincretismos que se van a dar con los pueblos originarios también son representados con el sol y la luna. Sin embargo, en este caso, como este contexto del retablo solamente nos está hablando de la pasión, pues tendríamos que encajar al sol y la luna como los testigos de la pasión. Y aquí arriba se ve la corona de espinas, justo arriba de la cruz, del INRI. Entonces, el primer cuerpo, que es este que está aquí, tenemos la pasión, tenemos Cristo en la cruz. Las columnas tritóstilas nos dividen el retablo en tres entrecalles. Si usamos la imaginación, los espacios intermedios entre las columnas formarían como calles o entrecalles. Hay una diferencia entre calle y entrecalle. Yo no le veo tanto problema, pero hay quienes argumentan que si los espacios son muy delgados, se llamarán entrecalles, y en este caso, como los espacios, si son amplios, se les llamaría calles. A final de cuentas es lo mismo, son espacios intermedios entre los pilares y las columnas, y normalmente la entrecalle central es más ancha que las laterales. A veces ocurre en la composición de estos retablos que si juntamos las dos entrecalles laterales, nos da el mismo espacio que la central, como lo vemos aquí. Pero bueno, entonces en el primer cuerpo, bueno, en el único cuerpo que tiene este retablo, está en la entrecalle central Cristo, en la entrecalle lateral, en la del lado izquierdo está la Virgen de los Dolores, que es la Virgen María, y del otro lado está San Juan. En la parte alta, en el remate, tenemos el Santo Sepulcro. Tenemos a José de Arimatea, que es quien da la sepultura para que Cristo pueda ser depositado ahí. Recordemos que la Gólgota era este lugar que estaba a las orillas de la ciudad, ya en la cantera, en la montaña, donde como en tipo de cuevitas enterraban ahí a los difuntos. En la parte alta podemos ver la cruz con la escalera, porque Cristo ya murió, ya lo bajaron de la cruz, ya lo llevan al Santo Sepulcro, y también hay un soldado romano que está por ahí en este paisaje. Las piedras que tenemos aquí eh, nos dan esta idea, esta alusión al Santo Sepulcro. También esta pintura que vemos en la parte del remate no corresponde al periodo virreinal. Puede verse claramente la manufactura que es ya más del siglo XX, más contemporánea. Seguramente fue una adecuación que se le hizo al retablo, pero esta adecuación que no es colonial, sino ya del siglo XX, pues no rompe con el discurso del retablo. Es un retablo que tiene muy claro el discurso de la pasión. Del lado izquierdo está un medallón con las uvas. Recuerden que de manera simbólica la sangre de Cristo, bueno, es el vino. Y del lado derecho está una fuente o una jarra con la que, pues Poncio Pilatos, tradicionalmente se dice, se lava las manos, ¿no? Eh, en la parte baja también, en el sotabanco, vemos algunos elementos de la pasión. Por ejemplo, aquí tenemos en la puerta del sagrario, incluso aquí podemos ver que está como la llave, bueno, la chapa, están las bisagras, el divino rostro, la santa faz. También a veces se le llama equeomo cuando está presentado con su varita, con su cetro, pero en este caso es el divino rostro, la santa faz. Y a los costados, en estos medallones, también tenemos elementos de la pasión. Del lado izquierdo tenemos un martillo y haciendo como una X estaría la lanza de Longinos, este soldado romano que le entierra la lanza en el costado de Cristo, justamente en la costilla. Y en el medallón contrario están los clavos de la pasión, los clavos de la cruz, y esta caña de maíz. Recordemos que Cristo también es rey de burlas porque a Cristo
Los romanos se burlan de él, le ponen su corona, ya ven que les dice, si eres un rey necesitas tu corona, le ponen la corona de espinas y le dan su cetro como buen rey, pero es un rey de burlas porque se están burlando de él. Entonces ese cetro normalmente en Europa se le va a colocar una vil vara y en el caso de los pueblos originarios aquí en México es una caña de maíz. Otra vez vemos esos sincretismos, esa mezcla de ideas prehispánicas con el cristianismo. Y hay otros elementos de la pasión ahí que acompañan al divino rostro. Por ejemplo, aquí vean cómo enmarcando, aquí en la base vemos estas águilas, como si fueran bases, como si fueran soportes. Tenemos el cáliz, recuerden que el cáliz representa esta copa donde se vierte el vino, que es la sangre de Cristo. Un flagelo, aquí podemos ver cómo están las puntas de metal, hasta uno ve eso, y es con lo que le dan de latigazos a Jesucristo para desgarrarle la piel. Y los dados, recuerden que los romanos se juegan las ropas de Jesucristo, por eso tenemos los dados. Y aquí tenemos la firma del pintor Juan Sánchez Almerón, que va a ser un pintor novohispano. Eh, digamos, la mayor actividad de Juan Sánchez Almerón es entre 1666 y 1688, entonces está la firma de este pintor muy reconocido de la etapa novohispana. Entonces es lo que indicábamos, a lo mejor el retablo corresponde al mismo tiempo que cuando Sánchez Almerón hizo la pintura. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVII. Y también, bueno, vamos a tener una pila bautismal, lógicamente de piedra, piedra tallada. Muchas veces estas pilas bautismales tienen también restos de ideas prehispánicas. Y bueno, chicos, ese es lo que vimos en esta capilla de visita de San Bartolomé en Tenayuca. Espero les haya gustado lo que vieron en el video. Y también espero muy pronto verlos con un video más. Que pasen un excelente día.